Hola, mi nombre es Amaury Rosales, soy estudiante del campus Tec de Cuautla, estudiante de la Escuela Tecnológico Nacional de México. Estoy con el ingeniero Mario. Por favor, ingeniero, si gusta presentarse. Hola Mauri, un gusto saludarte y ayudarte en esta tarea escolar. Mi nombre completo es Mario Alberto Alvarado Hernández. Soy ingeniero en telemática y actualmente trabajo en el campo de las telecomunicaciones en Total Play. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, para empezar la entrevista, si podría decir, ingeniero, me gustaría saber de qué escuela es egresado. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Soy primera generación, es una modalidad que en su momento impulsó el gobierno de Calderón, en donde pues la carrera de telemática es la fusión entre telecomunicaciones e informática. Ok, es muy interesante. Bueno, para empezar con las preguntas, la primera pregunta que me gustaría hacerle o comentarle es, ¿usted qué piensa de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? Bueno, la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, tengo entendido que de alguna está orientada hacia la parte de programación y solución de soluciones a través de software. ¿Qué es lo que pienso yo? Que de alguna manera es complementaria a todo este ramo en donde muchas de las carreras son afines. Ejemplo, telecomunicaciones, sistemas computacionales, propiamente meramente sistemas, desarrollo de software, ingeniería en telemática, todos ellos de alguna manera cumplen o están orientadas hacia satisfacer ciertas necesidades en la parte de comunicación y en los sistemas informáticos de las empresas. Ok, me gustó su respuesta. ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre su carrera y la que yo estoy estudiando en estos momentos? Por supuesto que sí, como te lo comenté, teleinformática es la fusión entre telecomunicaciones. Lo que quiere decir es cómo envío yo una señal de un punto A hacia un punto B. En este caso, si lo ves de una forma conceptual, yo tengo un servidor hacia el que el usuario quiere acceder, cómo tengo que llevar esa señal de ese punto a punto. Y la parte informática, que es el complemento de la carrera que yo estudié se refiere en este caso a todos los ambientes, el mismo servidor, los sistemas operativos, el software que vas a embeber, la base de datos, muchas cosas, la propia seguridad que debe llevar esa base de datos o ese sistema que estás desarrollando. Y por la parte de lo que tú estás estudiando, yo entiendo, como te lo comenté, entiendo que al final de cuentas sí ves ciertos tópicos, pero creo que la mayor fortaleza de tu carrera es entender la necesidad que pudiera haber en una empresa para que tú integres un sistema donde propiamente creo que el mayor componente que tú debes de analizar es el software. Es decir, cómo vas a hacer ese desarrollo para satisfacer esa necesidad. Ok, interesante. La siguiente pregunta que le tengo es, ¿usted cree que ha cambiado la tecnología desde que usted fue estudiante hasta ahora que hoy en día es trabajador, se podría decir, o que ya está laborando? ¿Y en qué sentidos Te la voy cree a que ha contestar. cambiado? Ah, perdón, perdón. Mira, no te preocupes, te la voy a contestar bajo dos sentidos. Uno es, yo no tuve la oportunidad de terminar mi carrera, digamos, en el periodo que normalmente un estudiante termina la carrera. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente un estudiante termina por ahí de los 25 años. Yo tuve, por X necesidades, dejé mi carrera trunca. De hecho, yo estaba estudiando ingeniería química, no estaba estudiando informática. Eh, Sin embargo, yo terminé mi carrera en un ámbito de los 40 a los 45 años, que fue el periodo que yo estudié. Tratando de solventar la pregunta como tú lo dijiste, yo empecé a trabajar precisamente por ahí de los 22 años, 25 años en el campo de las telecomunicaciones. Cuando yo empecé ese desarrollo, la tecnología era totalmente distinta a lo que hoy en día yo conozco y he visto cómo ha sido la evolución, ¿no? De una forma muy sencilla de explicarte que la tecnología cambia es uno. Sobre los anchos de banda, si tú te vas de alguna manera a una investigación, pudieras
ver que por ahí del periodo que yo te comento, por ahí del año 92, pues la conectividad a Internet era a través de servicios ADSL, ¿no? Donde tú podías ofrecer anchos de banda no mayores a 2 megas, ¿no? Cuando hoy en día, pues los servicios que hoy tenemos, dada la necesidad de la cantidad de información que estamos transmitiendo y que sigue evolucionando día con día y las propias necesidades, pues ya hay servicios de 100 megas, las dependencias empiezan a contratar servicios de 1 giga, entonces es, es tal la necesidad de transmitir información que tanto la electrónica y obviamente va evolucionando de acuerdo a las investigaciones de los principios físicos que permiten colocar la mayor cantidad de información sobre el mismo medio, hablando de fibra óptica, para poderlo transmitir. ¿Lo puedes tú de alguna manera conceptualizar esto que te estoy tratando de explicar bajo el siguiente tema? Si tú te vas a la cuestión de estudiar lo que es Ethernet, Ethernet es la forma o es un mecanismo, digámoslo así, en el cual tú transmites información. Ethernet nació con un tema de 10 megas, pues después subió a un tema de 100 megas, después a 1 giga, 100 giga, ahorita 40 gigas, y ya están empezando a salir las siguientes necesidades sobre 100 y 200 gigas de transmisión. Entonces, los volúmenes sí van cambiando cada vez los equipos. También con respecto al costo, se ve muy claro, ¿no? Antes poder comprar un equipo de microondas era demasiado caro cuando hoy en día es más barato, ¿no? Entonces, sí, la evolución tecnológica es una constante en este campo que estás estudiando y la recomendación es que al igual como cuando un doctor se gradúa en este campo al menos, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, tienes que seguir asistiendo a seminarios, tienes que seguir investigando y hay muchas cosas que van a cambiar. Por ejemplo, en sistemas computacionales, el tema focalizado es el modo de programar, los ambientes, los lenguajes, las funcionalidades. Hoy en día Python es un monstruo en cuestión de que te facilita demasiado poder generar ciertas cuestiones de programación de una manera muy sencilla. Y hay ciertos sistemas o ciertos lenguajes de programación donde pues de alguna manera ya van siendo obsoletos. Entonces, esto, en este campo de tecnológico en el cual estamos inmersos, como te lo comenté, las diversas disciplinas, es una constante evolución. Es una constante evolución y es una obligación de nosotros como graduados, como profesionistas, seguirnos preparando. Ok, interesante, esto es muy interesante. Y usted al comentar que hubo un lapso en el cual dejó su carrera, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eh, ¿Qué cosas usted después vio en la carrera que tal vez no las ha visto en el campo laboral o viceversa? ¿Qué cosas vio en la carrera que hasta la fecha no las ha puesto en práctica en el campo laboral? Eh, Muy interesante la pregunta y voy a contestar ambas bajo este sentido. Uno es, lo que te da una carrera son los cimientos, no te va a dar el 100% de lo que está allá afuera. ¿Por qué? Porque realmente ese es el tema, ¿no? O sea, tú cuando entiendes qué es un desarrollo de software, lo que tienes que conceptualizar es que es una necesidad que vas a encontrar allá afuera en el campo laboral para poder realizar ese sistema. Una vez que el cliente te dice, oye, yo quiero hacer esto, me imaginé que puedo hacer esto, me han dicho que puedo hacer esto, escuché que posiblemente lo puedo hacer con tal o cual ambiente, programa de programación, sistema operativo. Entonces ahí es donde tú como profesionista, pues obviamente que te digan, oye, vas a encontrar como una cajita cuadrada que la necesidad del cliente va a ser solamente esto, no lo vas a encontrar. O sea, la carrera, insisto, te va a dar los cimientos para que tú puedas entender de qué se trata tu ambiente y de alguna manera tú resuelvas el problema. Porque eso es lo que está buscando el cliente cuando te dice, oye, yo tengo esta necesidad que no he resuelto. Ah, entonces tú tienes que decir, pues pudiéramos, como que empiezas ahí a decir, pues yo me acuerdo que en la carrera me dijeron que Python servía para esto, ¿no? Y posiblemente pueda integrar Python. Y ahí es un desarrollo en donde tú pudieras empezar a hacer pruebas, ambientes, eh, eh,
entrevistas con el cliente, con el usuario final. Entonces, la realidad es que una carrera nunca te va a preparar al 100% para lo que vas a encontrar allá afuera. O sea, eso es un hecho y sucede en telecomunicaciones, sucede en informática, sucede en cualquiera de las carreras que están ligadas a esto. Y también es lo tienes que entender bajo este concepto. ¿Qué pasa si de alguna manera, por ejemplo, te voy a poner el campo de telecomunicaciones, que es el que más conozco yo? Dentro del campo de telecomunicaciones, tú pudieras ser un ingeniero de preventa, que es lo que yo hago. ¿Qué es un ingeniero de preventa? Es prácticamente lo que te acabo de explicar. Vas con el cliente, detectas una necesidad y dices, en base a la necesidad puedo colocar esta tecnología. Por ejemplo, hablamos de, oye, necesito un PBX que conecte a todos mis usuarios para tener un servicio de voz. Ok, ¿lo quieres con un equipo físico en tus oficinas? ¿Lo quieres que esté en la nube? ¿Cuántos usuarios? ¿Qué funcionalidades? Entonces, es un mundo en donde tú tienes que adaptarte o entender cómo vas a solventar ese problema. Ahora, imagínatelo ahora de esta forma. Tú no eres un ingeniero de preventa, eres un ingeniero de implementación. El ingeniero de implementación, que a él no le interesa cómo fue diseñado de alguna forma por el ingeniero de preventa. Tiene que conocer qué fue lo que propuso el ingeniero de preventa. Pero él prácticamente lo que va a agarrar una vez que el proyecto, digámoslo, se concrete y se tenga que instalar es, él tiene que de alguna manera instalar el equipo, configurar el equipo, configurar las funcionalidades de acuerdo a lo que se pactó. Si te fijas, son elementos totalmente distintos, conocimientos distintos. Si es sobre un mismo producto, pero son necesidades distintas. El ingeniero de preventa pudiera o no pudiera conocer comandos, líneas de configuración, etcétera. Él conoce qué hace el equipo, cuántos usuarios y etcétera. El otro ingeniero sí debe de conocerlo. Y ahora te lo paso a otra tercera etapa. Imagínate, ya se vendió, ya se instaló, y ahora hay que darle un soporte y un mantenimiento. El ingeniero que está detrás de eso, monitoreando el equipo, recibiendo, oye, no tengo llamada en las líneas, tiene que tener otras aptitudes totalmente distintas, ¿sí? O sea, no es que tú salgas 100% preparado, insisto, ninguna carrera te va a hacer eso. La carrera te va a dar la formación para que tú te dirijas hacia el campo de ambientación que tú quieras. Y aquí es donde a lo mejor entraría tu especialidad, que es el desarrollo del software. Ese equipo PBX que estamos hablando, tiene todo un desarrollo de software, un código, un lenguaje, un sistema operativo, el que el equipo mismo soporte la cantidad de usuarios, que haga las funcionalidades, todo eso es una programación. Entonces, pues difícilmente vas a encontrar un ingeniero que conozca, en este ejemplo que te estoy dando, esas 4 ramas. No lo hay, no existe. ¿Sí? ¿Puedes dominar 2? A lo mejor igual sí. Hay ingenieros que son de preventa y que saben instalar. Hay ingenieros que saben instalar y que saben hacer troubleshooting. Pero son cuestiones que, insisto, nunca te los va a dar la universidad y es muy claro el tema. ¿Por qué? Porque el tiempo de preparación en cada una de las especialidades pudiera ser tan grande que a lo mejor igual, si yo te platicara dentro de mi experiencia, yo empecé en el 92 al 2020, 2021, llevo 28, 29 años en el campo y pues al final de cuentas entiendo qué es lo que hace cada uno, pero si a mí me dices, oye, dime dentro del equipo que tú estás vendiendo, ¿qué dice esta línea? Lo desconozco. ¿Por qué? Porque no te van a preparar de esa forma. Entonces, es necesario que se entienda que la universidad te va a dar cierta información en donde tú, cuando tú digas, qué padre, a mí me gustaron todo esto que me explicaron de seguridad, pues entonces vas a tener que agarrar o meterte en la especialidad de seguridad. Hablar de seguridad informática es un mundo también, ¿eh? O sea, es un mundo en donde también yo no he encontrado un ingeniero que conozca de seguridad de servidores, conozca de seguridad de equipos de voz, que conozca seguridad de wireless, que conozca seguridad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es tan amplio este mundo y tan afortunado en los que trabajamos en este campo, que al final de cuentas tú lo que vas a tener es que entender qué es lo que hace un perfil para poderlo hacer.
Bajo el otro contexto que me decías, oye, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te enseñaran en la universidad? Yo creo que sí hay habilidades, pero no son técnicas, sino son profesionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el saber hablar con alguien que está enfrente, ¿no? El saber metodologías y procesos para entrega de proyectos. Eh, Hay ciertas cuestiones más, ya no tanto técnicas, sino más bien profesionales, que creo que son las que no te prepara también la universidad, ¿no? Pero eso también es algo que cuando tú sales como profesionista, dependiendo también el ramo, posiblemente tú debas adquirirlas o no debas adquirirlas, ¿no? Porque a lo mejor igual un ingeniero que está instalando no requiere tanto llegar con el cliente y expresarse, hacer una presentación en PowerPoint, a tener la conceptualización desde el proyecto de inicio a fin. O sea, vuelvo a insistir, creo que sí hay cuestiones que te pudieran enseñar, pero al final de cuentas es tan grande este campo en donde estamos inmersos nosotros como ingenieros, que sería complicadísimo tratar de tenerlo todo, que tú digas, salir de la universidad y estar al 100% preparado. No existe esa parte. Bajo mi concepto, no sería posible y sería tan desgastante que pues, al final de cuentas, si tu carrera dura 4 años, a lo mejor terminarías en 10, 15 años, no lo sé. Pero creo que no es el camino. Creo que sí, lo importante de una carrera, de cualquier carrera, no nomás de lo que estamos platicando, es que te dé las bases, ¿no? Que te dé las bases con lo que vas a enfrentarte y que sobre todo en este caso cumpla el perfil para el cual fue diseñada la carrera, ¿no? Ok, interesante. Ahora bien, respecto a lo que usted dijo, que la universidad no te prepara al 100% para el campo laboral, ¿usted cree que es necesario una carrera universitaria para trabajar en el ámbito laboral en este tema de, pues, de la tecnología? ¿O cree que se pueda, o cree que uno se puede ahorrar estos pasos de la universidad para poder trabajar en lo que es el tema? Eh, pues yo creo que ambos caminos son viables, ¿eh? O sea, yo te platico igual y creo que tu pregunta va muy relacionada con lo que yo te dije, en cuestión de que yo empecé por ahí de la 1992, tenía yo 22 años, empecé a trabajar en telecomunicaciones sin tener una formación en telecomunicaciones, ¿no? Para los 40 años, yo ya tenía todo mi historial en telecomunicaciones, ¿sí? ¿Qué tuve que hacer? Terminar una carrera en telecomunicaciones. Y sin embargo, pues también están los otros compañeros que de alguna manera sí terminaron en su tiempo en forma y siguen telecomunicaciones. Yo creo que las dos opciones son viables, son válidas, e incluso yo respaldaría mi comentario con respecto a que hay muchos, por ejemplo, hoy en día Google, que es un generador de tecnología impresionante, desarrollo de software, aplicaciones, etcétera, pues ellos ya no ven el tema de, oye, necesito que tengas un título, ¿no? Hay mucha gente que sí efectivamente se ha preparado por fuera, digámoslo, de una carrera universitaria y que tienen unas aptitudes y unos conocimientos impresionantes en donde, insisto, empresas de este tamaño, de Google, que es quien domina todo este campo del mundo de la información, pues dice, pues a mí no me interesa el papel, a mí me interesa tu conocimiento y tu desarrollo de información, pero sin embargo, pues creo que dentro de la eh, forma tradicional como las empresas lo ven, sí se requiere el título. Si yo no hubiera yo terminado mi carrera eh, en su momento, que me refiero a los 45 años, sí me hubiera costado ya con la edad que tengo actualmente, que son 50 años, encontrar trabajo, ¿no? Por esa falta de ese papel. En conclusión, ¿qué es lo que te diría? Las dos opciones son viables y creo que pudieras tener las dos. No necesariamente tienes que concentrar en que tener el título a los 25 años, que normalmente es cuando un profesionista termina, pero sí es necesario que avales esos conocimientos pues con ese certificado, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, las dos opciones son válidas y también depende mucho
de pues la vida de cada uno, ¿no? Porque yo no terminé mi carrera no porque yo no quisiera, ¿no? Sino porque no tuve la posibilidad. Pero sin embargo no fue algo que haya yo dejado o que haya yo dicho ya no lo quiero hacer. Siempre tuve esa ilusión y gracias a Dios lo terminé y pues e incluso hoy en día, a los 50 años que tengo ganas de hacer una maestría, ¿no? Ok, eso es muy interesante. Ahora bien, una pregunta para, pues ahora sí como para ayudar a los alumnos o a los que estén escuchando este podcast, este video se podría decir. ¿Usted recomienda, ingeniero, en estudiar y a la vez ir trabajando o enfocarse en estudiar y esperarnos al ámbito laboral o poder unir las dos de la mano para irse complementando para el ámbito laboral? Creo que volvemos a lo mismo, depende mucho de la situación particular de cada uno de los estudiantes, pero creo que tratando de responder de una forma más adecuada a tu pregunta es que lo ideal sí sería estudiar y empezar a poner en práctica eso. No, no sé si realmente sea un trabajo, no sé si realmente pudiera ser un tema de becario, no sé si pudiera ser un tema de a lo mejor crear como que una especie de alianzas con las empresas en donde digan, oye, pues yo tengo esta necesidad. Y pues pongamos a los alumnos, si se da, pues qué bueno, si no se da, pues qué bueno. La ventaja a ti como para empresas es que pues no te voy a cobrar, ¿no? O sea, le vas a dar experiencia a mis alumnos, nosotros, si lo hace, ahora sí que si los alumnos son capaces de pegarle a la necesidad que tú tienes, dirían ahí, ya te rayaste, ¿no? Porque ya tienes cubierta esa necesidad sin costo. Pero sí es un tema también tan complicado porque pues obviamente la empresa sí tiene la necesidad y va a decir, pues es que si me vas a hacer perder medio año, un año, pues también es dinero para mí, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sí es que lo que tú vayas conociendo, lo vayas poniendo en práctica, porque creo que la práctica es la mejor manera de poder entender qué es lo que el profesor te está queriendo transmitir en esa clase teórica, ¿no? Entonces, sí es lo ideal, pero vuelvo a insistir, pues depende también mucho la necesidad del alumno, ¿no? Porque desafortunadamente no todos tienen esa misma posibilidad o no todos pudieran darse ese mismo lujo, ¿no? ¿En qué sentido? Que a lo mejor igual tú dijeras, oye, pues tienes que desarrollar esto, ¿no? Pero pues oye, yo tengo otras obligaciones, no sé, mi mamá está enferma, tengo que cuidar a mi abuela, el tiempo que yo destino es pues trato de combinar las acciones, es muy, muy complicado como que tener una parte lineal, pero la recomendación sí sería que de alguna forma lo que tú estás estudiando profundices y creo que también lo que pudiera funcionar mucho en una carrera es que tuvieras una especie de mentor. Es decir, alguien que como, por ejemplo, si tú en este caso estás estudiando y tuvieras alguna necesidad técnica que me dijeras, oye, ingeniero Mario, pues yo tengo este problema, ¿me puede ayudar? A lo mejor yo te diría, sí, sí, lo conozco, lo he hecho resuelto así. Ah, pues mira, eso era tan sencillo. Si alguien me lo hubiera hecho, a lo mejor no me paso, no sé, 10 horas estudiando, ¿no? A lo mejor con una hora de que me lo explicaste, ya entendí conceptualmente qué es lo que me quería decir el maestro, ¿no? Entonces, creo que sí hay una necesidad en ese campo, porque sí, sí me queda claro. Yo en lo personal he tenido ingenieros de N cantidad de instituciones que cuando tú les dices, oye, ayúdame a resolver esto, se quedan con una cara de espantados y lo primero que dicen, no lo sé hacer, ni me lo enseñaron en la universidad, ni lo he visto en el campo profesional. Entonces ahí es cuando tú tienes que entrar a decir, ah, mira, lo que están pidiendo es esto, ¿te explicaron esto? No, pues que sí, ah, no me lo explicaron, ah, pues vámonos para atrás, mira. Además, muchas veces yo lo que hago es, tienes que leer esto, y una vez que lo leas, dime qué dudas tienes, y con eso ya empiezo yo a ayudarte a entender qué es lo que nos están pidiendo, cómo lo vamos a solucionar, por qué lo tienes que hacer así, utiliza esta metodología, tienes que tomar o tienes que hablarle a fulano, sultano, enviarle un correo pídele la información de esta forma, etcétera. Entonces, todo esto te facilita demasiado el camino, cosa que yo no tuve. Yo cuando entré al mundo de telecomunicaciones sin tener
un mentor, sin tener a alguien que me apoyara, sin tener un título, imagínate que dijeran, no, ya es esto y yo nomás me quedo así de, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, alguien que me ayude. Entonces, sí creo que es algo que de alguna manera los alumnos, yo en su momento, hubiera yo deseado tener toda esa parte de apoyo. Ok, ok. Y ahora, respecto a a su trabajo, se podría decir, en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿usted, usted qué piensa que es lo que le ve más a futuro en el ámbito de las telecomunicaciones? O sea, ¿qué rama se podría decir que es la que va más hacia futuro, hacia en el ámbito de las telecomunicaciones? Oh, es que telecomunicaciones ya como tal no lo puedes aislar. Eh, ya, o sea, telecomunicaciones como nació era sí establecer una llamada de un punto a un punto B, mantener esa llamada durante cierto tiempo, con ciertos protocolos, con ciertas características. Pero la pregunta que tú me decías, ¿cómo ha cambiado? Pues ha cambiado tanto que ahora ya no nomás es solamente la voz. Un ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita, es el video, ¿no? O sea, ya hay una necesidad de que ya no solamente se curse la voz, sino se curse el video. Y ahora ya no nomás quiero eso, quiero que en este momento todo 20, 50, 1000 espectadores lo estén viendo en vivo, ¿no? Y que se quede almacenado para que alguien que no pudo verlo en vivo, digámoslo así, pues lo pueda consultar posteriormente. Entonces, telecomunicaciones como tal ha ido o ha tenido que evolucionar de tal forma que ya no es solamente telecomunicaciones, es informática, es sistemas, es desarrollo de software, es sistemas computacionales, es un mundo, es seguridad, que ya también es un ramo. Si tú hoy en día ves cómo ha ido evolucionando los perfiles dentro de todo este campo de telecomunicaciones e informática, hay perfiles que hace años tú no los encontrabas y hay perfiles que se siguen generando. Hoy en día todo el tema de Big Data, de análisis de contenido, la propia seguridad, o sea, hay perfiles que apenas están empezando a nacer, lo mismo en desarrollo de software, ¿no? En todos estos campos no puedes tener una separación, no puede existir una separación porque al final de cuentas, insisto, lo que telecomunicaciones te va a dar es cómo vas a enviar lo que estamos haciendo, que estamos generando una señal, que estamos generando datos, que estamos esto, para llevarlo hacia otro lado. Pero atrás está todo un soporte. El servidor donde estás grabando todo eso, ¿no? Que la calidad de la llamada sea la más adecuada, que se escuche, que no se robotice. Todo este tipo de cuestiones ya entran en otras ramas que ya no puedes ver telecomunicaciones de alguna manera separada. Telecomunicaciones a qué específicamente a qué va a atender, tiene que tener las capacidades necesarias para soportar la gran cantidad de información que se va a transmitir de un punto A hacia otro punto B. Ahí es donde sí tiene que estar evolucionando telecomunicaciones y lo ha hecho de tal forma que hoy en día ya los sistemas, los equipos están preparados y están empezando a soportar grandes cantidades de información que incluso en un futuro no muy lejanos van a ser cantidades incluso de terabytes, que ya estamos hablando de una cantidad impresionante de información. Ok, tengo una pregunta, es un poco extraña. No sé si ha escuchado últimamente del tema de WhatsApp. Es correcto. En el ámbito de las telecomunicaciones, ¿ustedes manejan eso de WhatsApp? O sea, en el sentido de que toda la información que se esté mandando se va a ser compartida, se puede decir, por los servidores de Facebook. Insisto, nosotros como telecomunicación lo único que vamos a hacer es entregar esa información a donde se deba de entregar. Por ejemplo, Amaury está ahorita chateando, genera esa conversación y esa información tiene que irse a almacenar a algún lado. En donde estrictamente lo desconozco, pero tendría que ser algún servidor de WhatsApp en Estados Unidos. Entonces, la función de telecomunicaciones es que esa información se lleve
se complete la transmisión desde el celular de Amaury y se entrega al servidor de WhatsApp en Estados Unidos. Ahí esa es la función. ¿Quién es el dueño de la información? Pues quien en este caso es dueño de WhatsApp. ¿Qué haga con esa información? Pues ellos lo podrán, era lo que te decía, podrán sacar N cantidad de análisis en donde ellos, para su beneficio, pudieran hacerlo de una forma que extraigan toda esa información para generar dinero. Pero en telecomunicaciones, la única función que se tiene que ver ahí es llevar esa información de un punto A un punto B. Ok, ya queda entendido. Bueno, pues creo que sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo, se lo agradezco demasiado. Fue un gusto hablar con usted y pues tocar temas muy interesantes. No, pues al contrario, gracias por invitarme. Creo que es algo que me faltaba dentro de mi carrera profesional y creo que pues de alguna forma pues para mí es una satisfacción siempre poder ayudar a alguien en el que está empezando en este campo, ¿no? Y dentro de eso creo que me ha tocado tener mucha gente, muy buenos compañeros y a su vez excelentes amigos que pues creo que esa función que te decía yo de mentoría y de ayuda, de decirles la cosa va por aquí, me ha ayudado a generar muy buenos amigos, ¿no? Ok, sí, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo más que nos quiera comentar? ¿Algo más No, que pues quiera añadir? desearte no nomás a ti, sino a cualquiera que inmerse en este campo el mejor de los éxitos. Son campos bien pagados, son campos donde hay mucho crecimiento, hay mucha necesidad, hay un desabasto de ingenieros, entonces échenle ganas. Muchísimas gracias. Bueno, pues sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo y pues esperamos tener otra plática así. Gracias, un gusto haberte podido ayudar y pues obviamente estamos ahí a la orden pues si requieres adelante algo adicional. Muchísimas gracias. Bueno, pues con eso Gracias terminamos a la ti. transmisión